Teníamos pendiente hablar un poco todo relacionado con la atención, de la meditación. Sé que no hay herramientas, que no buscamos herramientas y que no, pero funciona. O sea, no digo la meditación ya en sí, como sabes, que no, tampoco hay una pregunta, es como un tema abierto, ¿no? En sí, el tema que a mí me gusta tratar, como sabes, es la atención y todo lo que esté relacionado con la atención. Entonces, no sé si hay más o no. Entonces, era el ponerlo encima de la mesa por ver qué había ahí. Y si no hay nada, pues nada más. Vamos a ver. Lo que pasa es que no hay temas pendientes. Sí. Sí, yo mismo cuando lo he dicho digo, no es eso, pero bueno, luego lo he intentado matizar. No hay temas pendientes. ¿Cierto? No hay temas pendientes. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicar eso, que no hay temas pendientes. Nada más decirlo, lo que a mí me ha venido es no hay temas pendientes porque lo que tenga que ocurrir ocurrirá cuando tenga que ocurrir. Y si no lo hemos hablado antes o no ha salido, es porque no era el momento, no lo sé. Eso es lo que me ha venido. Según he dicho la frase, a mí también me ha chocado. A ver, voy a tratar de expresar algo que no sé cómo hacerlo. Mm. Si hubiera un tema pendiente, aquí habría alguien que tiene algo pendiente, ¿sí? Sí, entonces está tenso porque tiene que algo pendiente. Como no hay nadie, entonces las cosas fluyen y suceden por sí mismas, ¿sí? Y resulta que en ese suceder se colman completamente, a tal punto que no queda nada pendiente, ¿sí? La mente que no es muy perspicaz y no se da cuenta, después queda con la idea de que hay un tema pendiente, pero eso tuvo su momento completo y fue colmado, ¿sí? Digámoslo así. Eh, Esto es como dejarse ir y no sé cómo todo se colma, ¿sí? Todo se colma completamente. Recuerdo alguna vez que te dije, no, todo tema es importante. Esperemos cómo se va a dar. Y se dio, y se dio, ¿sí? La pregunta es si lo pillaste, ¿sí? Si no lo Eh, pillaste, no importa. Te voy a decir lo que pillé. Eh,
La meditación era eso, un momento para intentar parar los pensamientos y poder dirigirme, mirar hacia adentro. Bueno, pero Pero a lo cada mejor no lo momento pillo. es único. No hay una Sí. secuencia, no hay una secuencia de momentos. Solo la mente crea secuencias. En cada momento todo se colma completamente. Esto es muy interesante y lo voy a coger para hablar de la historia, que es un tema que a todos nos, nos mueve en algún sentido, ¿sí? La historia de mi vida. Es muy difícil para algunas mentes, cuerpos, decir que yo no soy esa historia, ¿sí? Porque la mente ha tejido una secuencia y parece que hubiera una secuencia en el tiempo y el espacio. Este cuerpo parece confirmarlo y la mente también porque lo narra. Narra, narra la secuencia desde que nació, tuvo una infancia, una pubertad, una adolescencia y una madurez. Y ahora se pregunta, ¿y cómo será lo que viene? Pero esa secuencia es mental, no es real. No existe una secuencia. Este momento lo es todo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que este momento lo es todo? Que, que en este momento se da y se colma todo completamente. No queda ningún saldo pendiente, ¿sí? O en rojo, ¿sí? Todo se colma, todo se colma. ¿Cómo se va a colmar? No tengo ni idea, pero sucede así, ¿sí? Por ejemplo, este momento es como un plato de cocina, digamos, un plato típico de una región. Para hacerlo se va a dar todo lo que se requiere para hacer ese plato y no va a quedar ningún saldo, ¿sí? Ahora va a pasar este momento, va a llegar otro. Ese otro momento que es este es otro plato. Para hacerlo va a llegar todo lo que se requiere completamente, pero es otro. Ahora, entre esos dos momentos no hay ninguna continuidad. No hay ninguna continuidad. Eso es maravilloso. Puede que los dos platos tengan zanahoria, pero tienen un lugar distinto. En el plato, cada uno tiene un lugar distinto en el plato que le corresponde. Puede que tengan un tipo de papa o un tipo de yuca, pero todo es distinto, todo juega un papel diferente. No hay continuidad. Entonces, no hay ninguna continuidad. ¿Cómo puedo descubrir eso? Solamente lo puedo descubrir si estoy abierto a este momento, sin, sin saldos, ¿sí? Sin saldos pendientes, ¿sí? Pareciera que hay una continuidad, pero no la hay. Solo la mente teje esa continuidad aparente. Cuando, digamos,
Se le pregunta a una mente cuerpo, bueno, ¿y cómo fue tu experiencia espiritual? Y responde con una historia. Eso es lo que se sirve en ese momento. En ese momento se sirve esa historia, ese plato, en ese momento, ¿sí? Es totalmente desechable. Es solo ese momento. Ese momento se colma todo, ¿sí? Ese relato es un colmarse, es cómo se manifiesta totalmente ese momento. Punto final. 5 horas después, 5 años después, se le hace la misma pregunta, responde totalmente diferente. Es otro plato, ¿sí? ¿Sí? No hay una continuidad. No hay una continuidad. ¿Por qué? Porque la respuesta no viene de una identidad que se mantiene en el tiempo. La respuesta viene de lo que la conciencia devela en este momento, ¿sí? Y lo que devela la conciencia en este momento colma todo el momento, incluso todos los que aparentemente están en él, de una manera que no puedo explicar. Sucede, sucede espontáneamente, ¿sí? Eso es vivir sin tiempo. Voy a hacer un paréntesis. Puede darse la experiencia de que hay saldos pendientes también. De hecho, por ejemplo, un trauma o algo que no quedó, no se cerró en el pasado, ¿sí? Y requiera ser cerrado, ser visto, ser abordado. También se da ese caso. Ser completado. Voy a decirlo de otra manera más incluyente en relación a lo que mencionaba Gustavo. Hay un saldo del pasado, hay algo que no se ha cerrado, supongamos que lo hay. Eh, este momento, como momento pleno, lo es todo y cierra todo. Todo el pasado también está incluido ahí. ¿Sí? ¿De qué manera se hace? Es un fluir de la conciencia, pero espontáneo, totalmente espontáneo, sin control. ¿Sí? Todo eso es meditar. ¿Sí? Todo esto es meditación. Meditar es estar presente con lo que es ahora. Y lo que es ahora es la totalidad del universo manifestándose como presencia plena. ¿Sí? Entonces ahora de nuevo se está cerrando el círculo de este momento totalmente, incluyéndolo todo. ¿Sí? Es interesante esa expresión, aprender a vivir sin saldos en rojo. Sí. Cada momento es total. Entonces
cada momento se consuma totalmente la revelación, la manifestación de la conciencia. Eso es una aceptación absoluta, ¿no? Y de ahí surgen las palabras, las acciones, surge todo, surge el silencio, total aceptación. Y es una meditación, es un estar presente con el momento. En ese sentido puede ser considerado meditación. También es una sanación, porque cuando hay dolor, sufrimiento, es cuando algo quedó en rojo, se quedó un saldo en rojo en el pasado. ¿Sí? Solo se puede cerrar en este momento. ¿Sí? Pero no es una identidad separada que con su la que lo haga, es la conciencia la que actúa ahí, es la conciencia la que devela, la que muestra y saca a la luz lo que tenga que ser sacado a la luz. ¿Sí? Y no es que haya propiamente telepatía, porque no hay una identidad que lea la mente de otro, sino que la conciencia ve, entonces muestra lo que está ahí. ¿Sí? Lo muestra sin saber lo que sabe, ni cómo lo sabe. Sencillamente lo muestra, lo saca a la luz. Eso sería, Gustavo. No sé si tengas alguna otra inquietud. No, ha ¿Queda un sido saldo muy en rojo interesante. todavía? Al contrario, me llevo en el equipaje lo que no me esperaba.